Vamos a continuar trabajando con un tema que se llama clases contextuales. Estas clases tienen como particularidad que le dan un significado a un texto dependiendo su color. O sea, dependiendo el color es el significado que va a tener un texto. Aquí estamos manejando alrededor de 9 clases contextuales. Van a haber un poco más de este tipo de clases, pero bueno, tomaré las más comunes, las más usuales. Para poder hacer uso de estas clases necesitamos obviamente el atributo class. Las clases contextuales se pueden utilizar no nada más en párrafos, sino en cualquier tipo de texto, inclusive hasta enlaces, que es lo que se va a ver más adelante. Entonces, una vez que agregamos nuestra etiqueta a la cual le queremos poner esa clase, después continuamos con el atributo y basta con colocar el nombre de la clase. Primeramente tenemos un text muted, que hace referencia a un texto muteado. En páginas web es muy común encontrar este tipo de textos. Cuando un texto se selecciona para mutearse, aparece en un formato a través de un color específico. Ahorita en la práctica lo vamos a analizar. Después tenemos el text primary, el cual recalca un texto importante a través de un color. Texto success es para indicar que se realizó una operación de manera exitosa, o en ese caso un texto que indica éxito. Comúnmente es en color verde. Tenemos después el text info, que representa alguna información, una información específica, exclusiva, a la cual se está haciendo referencia. Después tenemos el text warning, que por la palabra, pues bueno, representa una alerta, ¿no? Es muy común ese tipo de mensajes cuando se encuentra con un contenido potencialmente virulento, perdón, o que hace referencia a alguna amenaza en cuanto a virus. El text danger, que hace énfasis a un texto en manera de peligro. ¿Sale? El anterior era una alerta, aquí ya es como que peligro, lo maneja en color rojo. Tenemos el text secondary, que es un texto secundario, simplemente. Text dark es un texto en color gris oscuro. Repito, el text dark es como un texto en color gris oscuro. Y por último tenemos el text body, que indica el color del cuerpo predeterminado. Voy a compilar y esto lo vamos a llevar a la práctica. Compilamos y pues bueno, aquí está. Esas son las clases contextuales. Como ya se indicó, se usan para darle significado a un texto dependiendo su color. Un texto muteado es aquel que, de ser negro, como que opaca un poco su color. Aparece más en color de gris. Un texto importante es aquel que está como en color azul. En color verde es el texto que representa alguna acción exitosa. Por ejemplo, cuando se realiza una compra en internet, que se realiza un pago de manera correcta, comúnmente aparece una información, ya sea en un cuadro verde o con color verde. Un texto que representa alguna información es muy similar a la importante, pero varía un poco en el tono del color. Una alerta, estos dos son muy comunes cuando un antivirus reconoce un contenido potencialmente peligroso, ya sea a través de una alerta, de una descarga que se esté realizando o ya de peligro, cuando ya se ejecutó algo que sea maligno. Para la alerta es en color como amarillo y para el peligro pues es en rojo. Un texto secundario es muy similar al muteado, pero es un tono de gris más fuerte. Tenemos un texto en color gris oscuro y color de cuerpo predeterminado, o sea que si yo le agrego esta clase de text body, estoy haciendo referencia a todo lo que es el color de cuerpo predeterminado, lo que se va a considerar. Entonces aquí nada más es cuestión de mandarlo a llamar a través de la clase para que
reconozca su funcionamiento. Aquí tenemos los ejemplos de textos que están marcados con ese color, pero es un simple texto, ya no tiene ningún hipervínculo. Lo que vamos a hacer a continuación es aplicar esos mismos efectos, pero enlaces. Voy a descomentar esta línea. Y pues bueno, aquí vamos a analizarlo. La única diferencia para convertir un simple texto a un enlace, pues es la etiqueta. Recordemos que la etiqueta A sirve para hacer enlaces, hipervínculos. Entonces es necesario cambiar la etiqueta por la A por la que se esté trabajando, que haga referencia a un texto normal, ya sea un párrafo, un título. Y además se le va a agregar, pues en este caso, el href, que es donde se incluye la dirección a donde se requiere que se haga el hipervínculo. Y aparte del href, de la clase href, se le va a agregar del atributo href, se va a agregar el atributo class. ¿Para qué? Para poder mandar llamar el atributo. En este caso, la clase. Si se fijan, es lo mismo. Class, text muted, primary, success, info, warning, downer. Son los mismos. Lo único que cambió fue que se le agregó el atributo href y se cambió la etiqueta por la A. Y ya con esto prácticamente, pues yo estoy indicando que al texto que se seleccione me va a mandar a un enlace y ese texto va a representar una información. Voy a compilarlo y lo voy a probar. Está. Me parece las clases contextuales en enlaces. Y como se puede observar, ya cada una de ellas tiene un enlace. Ya funciona, o sea, si yo hago clic me va a mandar a una parte específica, ya sea un link o un archivo externo. Y el color de los textos pues es el mismo significado. Muteado, importante, de éxito, información, alerta, peligro, secundario, una fuente de color gris y el cuerpo predeterminado en color negro. Y por último vamos a analizar un tema que hace referencia a la opacidad. Este efecto de opacidad quiere decirle quitarle color a un texto específico. Nada más que hay clases que permiten hacer esto, pero me limita a que esas dos clases es para el color negro y para el color blanco. Aquí yo tengo un contenedor en el cual tengo un simple texto que dice colores de texto con opacidad. Tengo un párrafo que dice agregue el 50% de opacidad para el texto en blanco o negro con las clases .textBlack 50. En ese caso el 50 es el total de opacidad que yo quiero agregar. Puede ser más, puede ser menos, depende cómo lo necesite. O si es para un color blanco, text white y también indicamos el número. Tenemos también dos párrafos, uno para blanco y otro para negro. Si se fijan, dice texto negro, 50% de opacidad sobre fondo blanco. O sea, se va a notar siempre y cuando el fondo sea blanco, porque mi texto es negro, ¿verdad? Sería muy ambiguo que será el texto blanco y el fondo blanco, entonces no se notaría la opacidad. En el segundo es lo contrario, es un texto negro con 50% de opacidad sobre un fondo negro. O sea, para que se note, tiene que estar sobre el mismo fondo. La clase es la siguiente, text en ambos casos, nada más que en uno va a ser pues, obviamente negro y en otro blanco, y la cantidad de opacidad que se le quiere agregar, en este caso es un 50%. Nada más que para el texto blanco y para que se note necesito agregarle un fondo negro.
Para eso voy a utilizar el background dark. Es como un background color, nada más está un poco más abreviado. Entonces simplemente funciona agregándole la palabra BG al inicio, BG, y ya dark. Si lo probamos, eso ya nos mostraría la siguiente información. Como pueden observar, es un texto negro que tiene un 50% de opacidad sobre el fondo blanco. Y el segundo es un texto negro, pero tiene un 50% de opacidad. Y para que se note, se tuvo que haber agregado un fondo negro. Y vamos a ver un último tema que tiene que ver con las clases contextuales, pero ahora se les va a aplicar no ni al texto, tampoco al enlace, sino al fondo. Voy a descomentar ese texto. Miren, igual, tenemos un contenedor normal. De hecho, bueno, lo voy a cambiar a fluido para que se note la diferencia. A esto se le conoce como antecedentes textuales. ¿Por qué son antecedentes? Porque ya el color se le va a aplicar al fondo. Un texto que estoy ingresando, en el cual hago referencia a que se utilicen las clases de fondo contextual para proporcionar significado a través de color. Ya se había explicado esto. Aquí hay que tener en cuenta que también se puede agregar en una clase .text si se desea el color de texto diferente, o sea, .text guión y el color que se desea agregar. No necesariamente me va a limitar a estos, ¿sale? Puede ser otro texto diferente, otro color de texto diferente de fondo, pero bueno, estos colores son los que ya están establecidos como aquellos que tienen algún significado. Tenemos un párrafo con el atributo class y con la clase BG primary text white. O sea, que vamos a utilizar un fondo de color primario. ¿Vale? Y para saber cuál es el fondo de color primario, recordemos que la clase primaria representa un texto principal, ¿verdad? O importante. Y le estamos indicando el color del texto. O sea, va a ser un fondo con el color primario y un texto con una fuente con color blanco. Aquí es texto con X, texto importante. Y los demás es lo mismo. Todos tienen una fuente de color blanco, lo que cambia es el color de fondo. Este color de fondo es de success, que viene siendo como exitoso. Este va a ser de información necesaria. Un fondo de alerta, un fondo de peligro, un fondo de texto secundario y un fondo oscuro, gris oscuro. La diferencia de, por ejemplo, un fondo con una clase normal es que no se coloca el text, por ejemplo aquí, text primary, sino se le indica el color de fondo con la palabra BG. BG, ya el contexto que es primary, y ahora sí el texto con la fuente en color blanco. Entonces aquí la diferencia radica en esta palabra. Vamos a compilar. Ahí está, miren. Si se fijan, son exactamente los mismos colores que se manejaban acá. Nada más que aquí se aplica el texto, aquí al enlace y pues acá en el fondo. ¿Sale? Texto importante, de hecho aquí ya se puede notar más la diferencia entre un texto importante y un texto que representa alguna información. Texto que indica un caso exitoso, alerta, peligro, secundario y un gris oscuro. Entonces estos colores pues tienen un significado.